Podo, moi bien. Agora que se ten esa información da folga, vamos co que nos competa a nós. Moitas grazas a todos e a todas por vir. Para mí é un placer, neste caso, si que pode ser un placer infrecuente, presentar a persona que me entendo moi ben e co que me entendí moi ben, que é Fernando Mendiola. A veces non lle pasan estas cousas, que investiga, traballa, ten unha visión sobre o pasado, e de pronto, se encontra con moita xente que non a entende, que discute, e de pronto se encontra con alguén como Fernando, que non nos hace falta falar, que non nos conocimos. Eu lle decía, pero eso, e ele continuaba a frase. E iso non vai falar hoxe, dunha visión da guerra que desmilitariza a guerra. Fernando é profesor da Universidade Pública de Navarra, profesor, podemos decir, na lógica actual, bueno, hai 30 anos sería catedrático, en ese momento que se contratado doutor interino. E nos vamos a encontrar un fascismo cultura de guerra durante a guerra. Como vedes, o asunto é infrecuente, xa en si mesmo infrecuente, e o título é chamativo. E ademais, nos decía o café que iba con todas as da lei, rompendo tópicos de lugares comuns, visións adquiridas e mitos que a veces, ao mellor, algúns chamar a atención, que é o punto vai identificar. Ele é profesor, como digo, do Departamento de Economía da Universidade Pública de Navarra, o caso tamén unha singularidade, porque non é historia contemporánea. É un historiador da economía que estudia un asunto que estudiamos tamén o de historia contemporánea, a guerra. O caso non é nada infrecuente. En fin, agora mesmo he falado dun vello colega e amigo de historia agraria que tamén acaba de publicar un libro nesta línea, sobre a publicidade, sobre os verdugos. Acaba de salir no mes de dezembro. Fernando Miquelán. Bueno, digamos que forma parte dunha xente nova dos netos da guerra, que no ámbito da academia estamos netos, intentando mirar o pasado dunha forma un pouco diferente. E ele o fai desde un ámbito da historia económica e os seus temas de investigación fundamentales son economías familiares, migración, mercados de traballo, durante a industrialización. E diría, digo, se que relación ten eso coa guerra? Pois baixa, porque por esa vía se chega a un aspecto que todos conocemos para o mundo xaponés, coreano, para Manchuria, para China, para Europa, pero non para España, que é o traballo forzado esclavo. Supoño que muitos de vos sabedes que o reporto da Lavacolla non lo fixeron os obreiros dunha empresa, sino unhos penados que estaban aí nun campo de concentración que se chamaba Sampaio, onde había unha fábrica de curtidos e un xaio de restaurante. Ou había non saber, pero en todo caso foi un traballo esclavo. Ou Lorena, que está por ali, que o sabe ben, que está estudiando, ou un método wolframio que se sacaba das minas de Fontao, o que non era ilegal, como se conta nesta película de Lobos Sucios, que agora se vai a publicitar moito, o facía tamén a través de traballo esclavo penal. Bueno, eso é o que estudia Fernando. E iso foi algunhas das cousas que empezou a estudiar. E un dos seus traballos nesta línea, xa do ano 2006, este ano é o 80 aniversario do Golpe de Estado, e isto foi publicado hai 10 anos. E iso significa que foi elaborado hai nos últimos 15 anos, 5 anos antes, ¿no? E se titula Esclavos del franquismo en el Pirineo. E foi un traballo novedoso, innovador, con un enfoque distinto, pero como sempre ocurre nestes casos, sobre algo que todo o mundo sabía, e que era evidente, pero que ninguén estudiaba. E iso é o que nos falta na mirada do franquismo. O que todo o mundo sabe, que é evidente, pero que é distinto que nos contan, ou que incluso temos na memoria colectiva. E iso é o que do traballo de Fernando Mendiola. E, bueno, eu creo que vamos a disfrutar a charla de hoxe, a conferencia de hoxe, que además vamos a poder discutir con el cousas que o que nos interesa a ella. Vale, cuando quieras. Aprovecho por esta presentación. Yo también digo lo mismo, que fue un placer entendernos tan pronto, ¿no? y ver cómo hay cuestiones y preocupaciones comunes, ¿no? La charla de hoy la vamos a empezar, he querido que veáis este cartel que aparece aquí atrás, es el cartel del anuncio de un meeting que se iba a celebrar en Barcelona, un meeting internacional, dicen, ¿no? Contra la guerra. Quien va a hablar en el meeting, ya no sé mucho, ¿no? Y lo organizan las Juventudes Libertarias,
está Federica Montseny, ¿no? Luego sería ministra de Sanidad, esto de Navarra de Santillán, pero también está Amparo Koch, presidenta de la Liga Española de Refractarios contra la guerra. También está Julio Roca, que era profesor Roca de la Internacional de Resistentes a la Guerra, y se van a leer textos también, entre otros, de Bartolomé de Miras. O sea, tenemos en el mismo meeting gente que viene de la tradición insurreccionalista de las FAI, de lo que es el sector, si queréis, más insurreccionalista dentro del anarcosindicalismo, y tenemos también gente que está defendiendo la no violencia explícitamente ya en los años 30 como línea de acción política. Bueno, ese meeting, como os podéis imaginar, si veis la fecha, no se llegó a celebrar, que se iba a celebrar el día 18 de julio, y bueno, pues con el golpe militar, pues desde luego, ni el meeting se celebró, ni lo que podía haber sido un empujón a una estrategia más masiva contra la guerra y basada en estrategias diferentes, pues tampoco se puso en marcha, ¿no? Se puso en marcha inmediatamente en Barcelona, ya sabéis que fue una respuesta armada y también militar al golpe de Estado. Bueno, he querido empezar un poco con este cartel para situarnos, pero bueno, antes de eso, sobre todo, porque esto se suele hacer al principio, pero yo quería quitar el cartel, pero sobre todo quiero deciros que estoy muy contento de estar aquí y de estar compartiendo este rato con vosotros, con vosotras. Bueno, por dos cuestiones, bueno, una por amistad, ¿no? Eso es importante, la amistad, surso. Pero bueno, aparte de estas cuestiones de amistad ahí, yo creo que es un honor, por decirlo así de manera rimbombante, pero es un honor participar también de este ciclo de pasados incómodos, porque yo creo que también las preguntas que voy a plantear también tienen algo de incómodas, ¿no? Y bueno, y es un honor y es una alegría venir a Santiago, a la Universidad de Santiago y al grupo de Iztaca, al proyecto No me sé voces, con el que en Navarra tenemos una deuda tan grande, ¿no? Porque lo tenéis aquí en la diapositiva, tenemos una base de datos sobre personas represaliadas en Navarra, y esa base de datos es una adaptación de la base de datos del proyecto No me sé voces, que nos habéis cedido pues generosamente, y no solamente nos habéis cedido, sino que encima nos habéis enviado a un auténtico especialista en bases de datos, que es Surso, que está aquí también, y que bueno, pues nos ayudó mucho a poner en marcha la base de datos. Y gracias a esta colaboración, pues hoy tenemos un proyecto que lleva ya desde el 2012 lleva funcionando y que pues, va a seguir, ¿no? En lo que es una base de datos de personas represaliadas durante la guerra y durante toda la dictadura. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero bueno, en fin. No hubiera sido posible empezar ese trabajo, desde luego, y darle la forma que tiene sin la colaboración con este proyecto. Bueno, como os digo, en la conferencia va a plantear una serie de cuestiones que yo creo que son un poco, no incómodas, pero sí inusuales, ¿no? Que yo creo que parten de dos tipos de preocupaciones. Yo creo que además Locke, ¿no? Quien decía que algo que deberíamos hacer los historiadores, si fuéramos un poco honestos, sería decir claramente, cuando vamos a empezar a explicar nuestra investigación, cuáles son las preguntas que nos hemos hecho previamente, ¿no? Y en este sentido yo creo que esta charla de hoy, bueno, pues parte de dos preguntas. Unas preocupaciones que son políticas, ¿no? En el sentido más literal de la palabra, ¿no? Estamos hablando de partidos, estamos hablando de preocupación por la cosa pública, ¿no? Preocupaciones políticas y preocupaciones también historiográficas, ¿no? Sobre algunas aportaciones que se están haciendo y que a veces también luego creo que se echan en falta en lo que son los discursos sobre la memoria, ¿no? Y entonces, bueno, con esta serie de preocupaciones políticas e historiográficas, con las que os voy a plantear ahora, también, bueno, pues os voy a plantear también, en tercer lugar, veremos un poco cuál es la aportación concreta, ¿no? El objeto de estudio en el que se basa esta conferencia, que es la reflexión que hicieron en su momento, que se hizo en su momento desde el mundo pacifista y o antimilitarista, sobre la cultura de guerra y sobre las transformaciones que se estaban viviendo en la guerra. Bueno, las preocupaciones políticas parten de una cuestión que yo creo que es
fundamental, ¿no? Y es intentar que todo esto que llamamos la memoria histórica tenga una utilidad para el presente. En realidad siempre, la historia siempre tiene una función, en el presente. Entonces, bueno, yo creo que, y en esto pues también coincidimos enseguida, ¿no? Yo creo que es importante, y desde luego es una de las principales líneas, yo creo, intentar que toda esta memoria de un tiempo de guerra, de un tiempo de injusticia, de un tiempo de vulneración de derechos humanos, nos sirva para conseguir la superación de este tipo de realidades en el presente. Y eso vale también para satisfacer en cierta medida los derechos de las víctimas en el sentido de seguir las recomendaciones de Naciones Unidas, ¿no? Se habla mucho de los derechos de verdad, de salvaguardia, de justicia, de reparación, pero se suele hablar menos de las garantías de no repetición, ¿no? Que también están reconocidas por Naciones Unidas, y lo que vienen a plantear es que este ejercicio de memoria no solamente tiene que servir para resarcir cuentas pasadas o injusticias pasadas, sino para que ese tipo de realidades no se vuelvan a realizar, ¿no? En ese sentido, creo que también sobre esto se puede discutir mucho, ¿no?, sobre qué se entiende por cultura de paz, pero creo que tiene sentido pensar que la memoria de la guerra tiene una utilidad como cultura de paz. Y bueno, estas son una serie de cuestiones que luego, al final, volveré sobre esto, creo que muchas veces se nos tiran de lado, tanto a nivel historiográfico como a nivel un poco de lo que son las asociaciones, de lo que se viene a llamar la recuperación de la memoria histórica. Bueno, al mismo tiempo, yo creo que se están haciendo en el marco europeo y también en el marco español cada vez más una serie de investigaciones bastante interesantes que nos están apuntando a lo que fueron las transformaciones sociales en la retaguardia y lo que, de una manera más amplia, lo que fueron las transformaciones sociales de la Europa en guerra, ¿no?, más allá de los hechos bélicos, cómo se generó una cultura de guerra. Se habla también de una cierta guerra civil europea, ¿no?, que iría desde el 14 hasta el 44, bueno, en fin, de la guerra de los 30 años. Y bueno, ya están apareciendo una serie de conceptos bastante interesantes, ¿no?, como el concepto de cultura de guerra, el concepto también de brutalización que experimenta la sociedad, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. Y están haciendo también estudios bastante interesantes sobre lo que es el estudio de la retaguardia y la represión, también las dinámicas represivas que se llevan a cabo dentro de la retaguardia republicana. Y bueno, y se están haciendo, y yo creo que ese es un poco el principal reto, seguir en esta línea sin caer, bueno, no sé si la palabra es sin caer, pero desde luego no desde posiciones bastante diferentes a lo que es otra línea de investigación que yo creo que tiene bastantes debilidades, tanto conceptuales como a nivel empírico, ¿no?, que es lo que se viene a llamar un poco el mundo de los revisionismos, ¿no? Una serie de investigaciones que se han dado en Europa y que también se están dando en el caso español, ¿no? Yo creo que Ricardo Robledo ha hecho una crítica bastante acertada de ellas, la Verso también en el caso europeo, ¿no? Y bueno, una serie de investigaciones, entre comillas, revisionistas, que sobre todo han hablado de la cultura de guerra, de la violencia, basándose bueno, yo creo que hay dos líneas que en el fondo tienen bastante debilidad, ¿no? La línea más de análisis de discursos y más, como si los discursos no tuvieran historia y no estuvieran enraizados en realidades concretas, o también desde presupuestos morales o moralistas pues universales, ¿no? Como si también la moral fuera algo pues, que no cambia en el tiempo. Bueno, desde una perspectiva bastante diferente, sin embargo, creo que es necesario mirar hacia estas realidades, ¿no? Entonces, la aportación sobre la que se va a basar la charla tiene que ver sobre todo recoger un poco cuáles fueron los debates, cuáles fueron las reflexiones que se hicieron, quiénes iban a participar en ese meeting que no se llegó a realizar. ¿Cómo vieron esas personas, no esas personas solo en concreto, sino cómo se vio desde ese mundo las transformaciones que se dieron en la realidad? Eso dio pie a muchos debates y el objetivo de esta charla y el objetivo de esta investigación, yo creo, no tiene que ser el decir, bueno, quién tenía razón o qué es lo que había que haber hecho, ¿no?, para hacer frente a esa ola, ¿no? No sería un debate un poco estéril volver a esos debates simplemente para intentar resolverlos, ¿no? Pero yo creo que ese debate nos da muchas pistas para entender lo que estaba pasando, ¿no? Más allá, y porque además es un debate que, bueno, luego vamos a leer bastantes
testimonio, es un debate bastante amargo. En realidad todo el mundo estaba viviendo, yo creo, con bastante amargura lo que estaba pasando, más allá del desenlace de la guerra, que por supuesto fue amargo, ¿no? Pero incluso cuando el desenlace todavía no estaba claro, las transformaciones se veían con cierta amargura, ¿no? Bueno, la fuente de información no es un trabajo, de hecho, como os ha dicho Lorenzo, mi trabajo de investigación a nivel empírico no ha tratado sobre estas cuestiones, es un trabajo que sobre todo se basa, esta aproximación se basa sobre todo a partir de fuentes secundarias, sobre todo lo que son literatura de memorias, fundamentalmente, libros de memorias o también testimonios de la época, ¿no? Literatura escrita o, bueno, testimonios escritos por quienes se sentían pacifistas y o antimilitaristas, ¿no? Y se trata de una mirada sobre la guerra civil española, pero en la que también van a participar también personas que no son españolas, ¿no? Personas de otros países, que además yo creo que, bueno, luego vamos a hacer también referencia a ellas. Yo creo que la perspectiva internacional es útil no solamente porque al final lo que hace es enmarcar lo que está pasando en España con todo lo que está pasando en Europa, sino también porque yo creo que hay cierta distancia y esa cierta distancia permite a quien está reflexionando pues fijarse también en aspectos que le gustan menos, ¿no? Y bueno, también creo que es importante hacer un poco intrahistoria de este tipo de aproximación, ¿no? En mi caso ha sido una cuestión que ha sido una preocupación desde hace muchos años, pero sin embargo mi trabajo de archivo no ha venido por ahí. Entonces eso significa que ahí se ha ido quedando. Llevo muchos años trabajando en el movimiento pacifista, antimilitarista y también en el movimiento de recuperación de la memoria histórica, y sobre esto hemos hablado muchas veces, pero bueno, no me decidí al final a darle un poco forma hasta que muchas veces nos pasa, ¿no? Que el hecho que haya un cierto evento académico pues te anima. Entonces en el 2014 hubo un congreso, una conferencia en Lisboa muy interesante sobre resistencia a la guerra, un poco partiendo de lo que era el inicio de la Primera Guerra Mundial, resistencia a la guerra en el siglo XX, y preparé un texto, luego fue publicado en la revista War of the World, la misma revista más que vosotros, creo que es el número anterior, ¿no? Editasteis el grupo de Instagram editó un monográfico, y bueno, y el texto en castellano lo tenéis también en internet, bueno, tanto en webs de memoria histórica, la de todos los nombres, y también en la web de Insunisia, del movimiento de creación de conciencia. Bueno, ¿cuál es el prisma a partir del que vamos a trabajar? Bueno, creo que el prisma está bastante bien resumido en una reflexión de la pensadora y activista Simone Weil de 1933. Es un texto de 1933 en la que dice: el método materialista consiste ante todo en examinar cualquier hecho humano teniendo en cuenta mucho menos los fines perseguidos que las consecuencias necesariamente implícitas en el desarrollo de los medios puestos en movimiento. Bueno, luego más adelante, más o menos, bueno, Gandhi también planteó, ¿no? El fin está en los medios. Lo que viene a plantear esta reflexión es que tenemos que estudiar los hechos no solamente en función de cuál es la intención hacia el futuro, sino de lo que está pasando en el momento, ¿no? Y entonces, en relación a la guerra, lo que plantea, no se puede resolver, ni siquiera plantear un problema relativo a la guerra sin haber desmontado antes el mecanismo de la lucha militar, es decir, sin haber analizado las relaciones sociales que implica en unas determinadas condiciones técnicas, económicas y sociales. O sea, analizar las relaciones políticas que surgen en un momento de guerra. Y esto pasó en la retaguardia republicana. Desde luego la República, la España republicana en guerra es muy diferente de la España republicana en paz. No solamente por las dinámicas revolucionarias que se pusieron en marcha, sino también porque fue estado de guerra. Eso pues llevó a... trajo consigo unas transformaciones técnicas. Bueno, antes de entrar en esos debates, creo que es necesario enmarcarnos un poco en lo que es la génesis del movimiento o del discurso pacifista y antimilitarista en el periodo de entreguerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial se dice que es, bueno, la llegada de la guerra moderna a Europa. Igual no es la llegada de la guerra moderna para los europeos, porque los europeos ya estaban utilizando las tácticas de guerra moderna en los espacios coloniales, pero bueno, un nuevo tipo de guerra mucho más destructivo, mucho más industrial, mucho más vulnerador de derechos, con unas reglas totalmente diferentes. Aquí sin más, no he puesto muchas imágenes, ¿no? Pero bueno,
Esta es una imagen de la tregua de Navidad del año 14, en el que, de manera prácticamente espontánea, en muchos lugares del frente, los soldados de ambos bandos pues, hicieron una especie de confraternización navideña. Bueno, eso solamente pasó en la época. Solamente pasó en la época. Y bueno, además de los estados mayores se criticó bastante, pero bueno, también hubo cierta tolerancia, depende, ¿no? Bueno, eso lo que llega es la Primera Guerra Mundial, es esto, ¿no? Las trincheras, en fin, todo este horror, ¿no? Bueno, la guerra, la Primera Guerra Mundial marca una ruptura en lo que son las reglas de la guerra, marca una ruptura clara en lo que era el discurso del internacionalismo proletario, ¿no? Que se quiebra, ¿no? A partir de la aceptación mayoritaria, no total, pero sí mayoritaria, de los grandes sindicatos y los movimientos de lo que son las estrategias de guerra de cada país, y también se pone en marcha en lo que algunos historiadores han llamado un proceso de brutalización. Bueno, en además, el inicio de la Guerra Mundial también va a poner las bases de la revolución. No hay que olvidar que precisamente en ese marco de guerra es cuando se pone en marcha la Revolución Soviética y otros intentos, ¿no? En Alemania, en fin. Pero además de traer la posibilidad de una revolución, el desarrollo de la Revolución Soviética también enseguida mostró cuál era la realidad de la guerra revolucionaria, ¿no? Porque el Estado, lo que era el nuevo Estado soviético, enseguida se tuvo que enfrentar, bueno, pues con una oposición armada, no solamente de los restos del antiguo régimen, del zarismo, sino también de las tropas pues, inglesas, francesas, lo que fue el ejército blanco, ¿no? Bueno, pues en el año 33 ya, y esa realidad de la guerra revolucionaria surgió, bueno, pues hizo plantear una reflexión bastante, desde luego, dentro del Estado soviético, pues no muy generalizada, porque además no era posible generalizarla debido a la falta de libertades, ¿no? Pero hay que ver, por ejemplo, el libro de memorias de Víctor Serge es muy claro sobre cómo se transforma la Rusia soviética, cómo se transforma ese Estado revolucionario con la guerra, cambia totalmente, ¿no? Y cómo se ponen en marcha dinámicas pues, muy perniciosas, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los textos más claros en este sentido también es un texto de Simon Weil del año 33, ¿no? En el que dice: la guerra revolucionaria es la tumba de la revolución y lo seguirá siendo mientras no dé a los propios soldados, más bien a los ciudadanos armados, el miedo de hacer la guerra sin aparato dirigente, sin presión policial, sin jurisdicción de excepción y sin penas para los desertores. En fin, un tipo de guerra. Pues igual no se puede hacer, ¿no? Dice, la guerra se hizo así una vez en la historia moderna, ¿sabes? En la comuna, ¿no? La comuna, la revolución obrera, año 1870 en París. Y no se ignora como terminó, ¿no? Es totalmente aplastada por las fuerzas de orden, ¿no? Dice, parece que la revolución, la reflexión de Weil es bastante amarga, la verdad, ¿no? Dice, parece que una revolución comprometida en la guerra no tenga más elección entre sucumbir bajo los golpes asesinos de la contrarrevolución o transformarse ella misma en contrarrevolución intentando hacer la guerra. O sea que al final, bueno, es una lectura bastante pesimista, ¿no? Sobre lo que es la realidad de la guerra. Las perspectivas de revolución entonces parecen muy limitadas. Y la única, dice, bueno, esa pequeña esperanza es que una revolución previa pueda evitar. Bueno, de todos modos, la guerra significó una ruptura, significó también una reflexión bastante crítica y bastante escéptica sobre lo que es la guerra revolucionaria, pero también bueno, pues supuso una especie de oleada de un pensamiento Europa se vio sacudida por el horror de la realidad de la guerra y también surgió una especie de nunca más, ¿no? Y de hecho, no solamente a nivel popular, no solamente a nivel de cultura, sino incluso, no sabemos si de una manera muy sincera, ¿no? Pero entre ciertos dirigentes políticos, ¿no? Y el pacto de Briand-Kellogg recoge expresamente, ¿no? Que las partes contratantes, también firmó Alemania, ¿no? Condenan la guerra como medio de solución de controversias. Y bueno, y de hecho el artículo 6 de la Constitución Española, un artículo que nace de ese espíritu, ¿no? Bueno, pues es también una declaración de intenciones. Sí, claro, de la Constitución Española Republicana del 31, dice: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Bueno, pues esto, en fin, desgraciadamente también se vio ahogado en sangre 5 años después, ¿no? Pero bueno, desde luego, yo creo que son
síntomas de que ese espíritu también existe. Bueno, en torno a ese espíritu surge un nuevo internacionalismo de resistencia a la guerra ya desde planteamientos claramente pacifistas, ¿no? Hubo movimientos hubo una realidad de objeción de conciencia en algunos países, hubo movimientos de solidaridad. En el año 15 ya se forma de manera un poco heredera del sufragismo y de parte del sufragismo la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y en el año 21 se forma la Internacional de Resistentes a la Guerra, que sigue existiendo hoy en día, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad también. Vale, son los años también en los que están llegando a Europa los ecos del pacifismo de Gandhi, de la actividad de Gandhi. No me voy a insistir a extender sobre esto, en fin, bastante controvertido, porque Gandhi también había apoyado el reclutamiento en favor de los británicos en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, empiezan a ver las primeras teorizaciones de la no violencia y las posibilidades de una acción política no violenta, ¿no? Basada en la desobediencia civil, boicot, ¿no? Bueno, de hecho la Internacional de Resistentes a la Guerra tuvo una expansión y tuvo un cierto prestigio bastante claro en los años 20, ¿no? Con figuras, ¿no? que seguramente que os suenan, ¿no? Como Huxley o Einstein, ¿no? De todos modos, en los años 30 y sobre todo con la llegada de Hitler al poder, bueno, pues esto empieza a hacer aguas porque buena parte de estas personas empiezan a pensar que es imposible con una estrategia pacifista frenar al fascismo, y de hecho el momento en el que se quiebra ya claramente la Internacional de Resistentes a la Guerra es en el año 36, con el estallido de la Guerra Española, en el que varios de quienes habían estado defendiendo la IRG pasan a tener una postura activa en favor del apoyo militar de la España republicana. Una excepción fue la línea pacifista de Bartolomé de Witt, un holandés y de cierta parte del anarcopacifismo y del anarcosindicalismo holandés. Bueno, también, si nos venimos ya al Estado español, tenemos que decir que estos ecos habían llegado con una parte a cierto republicanismo, ¿no? La revolución con la Constitución del 31, las reformas de Azaña también, las reformas militares de Azaña desde luego también tienen un componente claro de desmilitarización de la política española, y también los ecos del pacifismo internacional, ¿no? Bueno, se funda en el año 30 la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Clara Campoamor, una de las principales luego defensoras del sufragio femenino. El año 33, pero bueno, esa es otra línea, si queréis hablamos luego en el debate, ¿no? Comité Internacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, el presidente era Dolores Ibargüen, y también la revista Nosotras, dirigida por Carlota Onés, una mujer muy interesante, que luego estuvo en la cárcel de Melilla, y que también tiene un discurso antibelicista muy claro. Pero, por otro lado, tenemos también otra línea, la tradición libertaria, una tradición claramente antimilitarista, en su discurso claramente antiguerra, antiejército, pero que no ha renunciado para nada a la violencia, ¿no? De hecho, lo que defendía era, bueno, pues, tanto la información generalizada como, en algunos casos, parte de esta tradición, ¿no? Bueno, pues incluso atentados individuales, asesinatos, etc. O sea, un discurso antimilitarista, antiejército muy claro, pero desde luego también en muchos casos con una línea violenta clara, ¿no? De hecho, durante la Segunda República, esta línea anarcosindicalista, ¿no? Pues, tuvo también sus discusiones internas, pero sobre todo a partir del 31, 32 hasta el 36, hasta inicios del 36, la línea más importante, la línea que domina es la línea más insurreccionalista, ¿no? Y bueno, incluso algunos hablan de sindicalismo militarizado. Bueno, de todos modos, en el 36 esta línea insurreccionalista dentro del movimiento libertario ha quedado en cierta medida desprestigiada. Se empieza a hablar de la posibilidad de un cambio de rumbo. También está al mismo tiempo la amenaza del fascismo, cada vez desde el golpe de Estado cada vez más clara. En el Congreso de Zaragoza se discute sobre estas cuestiones, y yo creo que está bien también, ¿no? Porque estas personas luego nos van a aparecer, ¿no? Cipriano Mera y García Oliver discuten sobre la posibilidad de crear unos cuerpos armados anarcosindicalistas. García Oliver lo defiende y Cipriano Mera poco le echa en cara que a ver de qué color van a ser luego los galones, ¿no? que van a llevar estos anarcosindicalistas, ¿no? Luego Cipriano Mera, igual ya sabéis, fue uno de los máximos oficiales del ejército republicano, ¿no? Bueno,
En este contexto también está asentándose en España de una manera bastante débil y minoritaria lo que es la sección española de la IRC, ¿no? Yo sigo la Orden del Olivo. Bueno, Amparo Poch fue la presidenta en el año 36 de la Liga Española de Refractarios a la Guerra, una mujer muy interesante. Estuvo a punto de ser ministra de Sanidad, pero bueno, de hecho sabía más de medicina seguramente que Federica Monseni, pero bueno, ella era médica, pero bueno, Federica Monseni es más prestigio político, ¿no? O bueno, más poder político, no sé, prestigio, bueno. Y bueno, este movimiento, bueno, está intentando impulsar una campaña de desobediencia al servicio militar, también está planteando unas reflexiones críticas sobre lo que ha sido de la estrategia insurreccionalista. Y bueno, y en este debate, esta situación surge a principios del año 36, pues algo que yo creo que es bastante desconocido, que la FAI decide, no la CNT, sino la FAI decide publicar el plan contra la guerra de Bartolomé de Lint, que era, nos decía, el representante más radical de la línea no violenta dentro del anarcosindicalismo europeo, ¿no? Es un libro pequeño que se editó en el año 36. De Lint, de hecho, había estado enfrentado muchas veces a las funciones de la FAI y había echado de cara muchas veces a los anarcosindicalistas españoles que no utilizaran, que no sacaran del partido que podían sacar a las herramientas de la no violencia, ¿no? En el año 38, ¿no? Decía que la propaganda por la lucha no violenta había encontrado una fuerte oposición entre los sindicalistas españoles, que sin embargo luego pues estaban dando prueba de que cuando querían utilizar estos medios eran efectivos, ¿no? Y pues en estos momentos la FAI decide publicar el plan y además con una editorial de la editorial Tierra y Libertad, pues claramente alabando el texto y diciendo que no era un texto para estar en las bibliotecas, sino que era un texto para que se utilizara en todas las locales sorderos y para que la gente se pusiera un poco en las pilas de lo que tenía que ser una estrategia contra la guerra. Bueno, yo creo, y esto ya es suposiciones, que fruto de esta colaboración cada vez más cercana entre estas dos líneas es este meeting que se iba a realizar, ¿no? Y que no sé. Bueno, ¿cómo llegamos ya al estallido de la guerra? ¿Cuáles son los debates que surgen en este mundo, ¿no? ¿Cuáles son los debates a los que se enfrentan estos hombres y estas mujeres? Yo creo que los he resumido, los he agrupado en 4 apartados, ¿no? El primero de ellos es el relativo a la necesidad de la guerra. El segundo de ellos tiene que ver con la organización de la guerra, el proceso de militarización. El tercero tiene que ver con la cuestión de quién hace la guerra, el reclutamiento. Y el cuarto tiene que ver con qué se hace o cómo se gestiona la existencia de una población disidente en la retaguardia. Dinamizar así que se pone en marcha. Bueno, en cuanto a la legitimidad de la guerra o la legitimidad de la respuesta armada al golpe, no hay duda. Yo creo que hay, no hay duda. Yo por lo menos no he encontrado ninguna duda en este mundo, ¿no? O sea, todo el mundo, incluso Bartolomé de Lint, aquí no se ha puesto ninguna frase, dice, bueno, él dice, ¿no?, que los anarquistas españoles tenían que haber actuado de una manera diferente, que habían contribuido a la militarización, pero desde luego que cuando se pone en marcha el golpe no queda otra que hacer de una manera brava, ¿no? Os he puesto aquí el texto de Julio Broca, uno de los representantes españoles de la Internacional de Respeto de la Guerra. Escribe él a Londres, ¿no?, a la sede central de la IRC. En las circunstancias que ha tenido lugar el alzamiento fascista, el pueblo no tenía otra alternativa que afrontar violencia con violencia. Y luego lo que habla es de su postura personal, ¿no?, que esta postura personal también se parece bastante a la de Amparo Poch y seguramente a la de algunas otras personas más anónimas, ¿no? Desde el primer momento me puse sin reservas al servicio de la libertad, al servicio un poco de la resistencia al golpe, ¿no?, sin renunciar, no obstante, a mis principios de absoluta resistencia a la guerra. Es decir, he hecho y continúo haciendo cuanto pueda de palabra y obra, pero sin participar en acciones violentas. Y de hecho, pues esto en labores sobre todo de cuestiones políticas y también de asistencia a refugiados. Luego estuvo en el exilio, estuvo en los campos del exilio y posteriormente, luego murió en México, ¿no? Amparo Poch también estuvo en tareas asistenciales, como tareas médicas, ¿no?, tareas de servicios sanitarios. Y bueno, seguramente hubo gente más anónima. Yo me acuerdo de haber entrevistado a un hombre
que se sentía un hombre que estuvo realizando trabajos forzados, que estaba un poco en esta línea, en el mundo anarco de la esfera libertaria, pero también decía que era seguidor de Krishnamurti, ¿no? Celestino Pérez de Sestao, y él decía que, bueno, que consiguió, y además consiguió que se lo admitieran estar en un batallón de la CNT a veces haciendo servicio sanitario y a veces teniendo una escopeta descargada. Porque, bueno, un poco, si queréis, ya. Pero bueno, en principio todo el mundo ve bien, ¿vale? Esta se ve, y bueno, otro caso muy claro es el de Simone Weil, ¿no? Que había teorizado contra la guerra revolucionaria, pero ella ya en el 36 decide venirse al Estado español y decide enrolarse, incluso se va al frente de Aragón con milicias anarquistas. Ahí la tenéis con vestida de miliciana, ¿no? Y diciendo, ella escribe diciendo, bueno, cuando estás en contra de la guerra, pero estás todo el día intentando recibir noticias de que esa guerra la ganan unos y la pierden otros, al final está claro, ¿no? Que lo que quieres es influir en el curso de esa guerra y se lee, ¿no? Luego también se va, luego hablaremos de su evolución. Y bueno, esas reflexiones críticas sobre la guerra se dan también en una activista anarquista de origen ruso, que luego estuvo en Estados Unidos, bueno, una Goldman, una de las grandes activistas anarquistas del siglo XX. Y bueno, yo os he escogido aquí varios fragmentos de un libro en el que se recoge muchas cartas, la correspondencia. Y ella dice, bueno, considero que debo dejar de lado la versión que me produce la guerra. Pero luego también dice, es realmente demasiado que nuestros queridos camaradas se atengan al tipo de pacifismo que propugnan nuestros compañeros holandeses. ¿No? O sea que ella habla de la necesidad de la defensa armada, pero también dice, las necesidades y la atmósfera de guerra civil prevalece sobre las aspiraciones que se tratan de defender por la vía civil, ¿no? por medio de la guerra civil. Hay una postura claramente crítica y en cierta manera insatisfecha de lo que está pasando, ¿no? Y ella habla incluso de que la función del anarquismo en un periodo revolucionario es minimizar la violencia de la revolución. Bueno, hay una lectura también crítica por parte del Goldman de ciertos aspectos. Bueno, la segunda cuestión, pasando ya a cuestiones más concretas, es la que tiene que ver con la militarización. Bueno, ya sabéis que la respuesta armada al golpe de Estado se hace de una manera bastante descentralizada. Además de lo que queda de los restos del ejército republicano, también se forman milicias sobre todo basadas en fidelidades de partido y de sindicato, o grupos que dependen, grupos militares que dependen de un partido o de un sindicato, ¿no? Y bueno, esto da lugar a una respuesta armada muy descentralizada, a veces bastante descoordinada y con bastante poca preparación técnica, ¿no? Bueno, sobre esto hubo mucha discusión y al final, en el otoño del 36 ya se crea el ejército popular, ¿no? Hay quien lo interpretó como una cierta, bueno, sería un cierto dinámica contrarrevolucionaria, pero lo que está claro es que es una dinámica que obedece sobre todo a lo que es la realidad de la guerra, ¿no? Y a la necesidad de poner en marcha un ejército más adecuado a lo que eran las técnicas ya de la guerra moderna, ¿no? Bueno, eso generó debates sobre todo en el mundo anarcosindicalista, ¿no? Os he puesto aquí un pequeño, o sea, una cita. Todas estas citas, si queréis preguntarme, tengo por aquí el texto y las referencias concretas están en el artículo, ¿vale? Queremos ser milicianos de la libertad y no soldados con uniforme, ¿no? Hay una postura crítica cuando se pronuncia esa palabra, militarización, se dice en la revista Nosotros, ¿no? Una revista del mundo anarquista. ¿Por qué no decirlo? Nos inquietamos, nos desasosegamos, nos estremecemos, porque nos trae a la memoria atentados constantes contra la dignidad y la personalidad. Como os digo, al final el mundo libertario era el mundo que tenía un discurso más claro anti-ejército, anticentralización, antimilitarista, ¿no? Bueno, pues poner en marcha, renunciar a ese espacio de cierta descentralización de las milicias para formar parte de un ejército totalmente jerarquizado y centralizado, pues generó debate, ¿no? Pero al final, de una manera bastante generalizada, se aceptó, y desde luego por parte de los dirigentes se aceptó desde posturas bastante diferentes, ¿no? Antes os hablo
de la polémica que habían tenido en mayo del Congreso de Zaragoza, en mayo del 36, Cipriano Mera y García Oliver, bueno, pues aquí prácticamente los dos vienen a estar de acuerdo, ¿no? Mera poco a poco fue ascendiendo dentro del ejército y sin ser un hombre, yo creo que especialmente militarista, para nada, era un albañil y no, pero bueno, pues al final se le dio bien un poco lo que era la organización de lo que eran los grupos de soldados, y poco a poco pues fue uno de los grandes oficiales del ejército republicano, ¿no? García Oliver, como fue ministro de Justicia, dice en el año 38, 37, 38, no sé puesto aquí, pero bueno, hoy, aun siendo un antimilitarista convencido ante la obsesión fascista, afirmo que el proletariado español, anarquista, sindicalista, socialista o comunista, no será nunca independiente y libre y no podrá analizar en absoluto nada de su contenido ideológico si no tiene el instrumento adecuado para la guerra, que es la técnica militar y el ejército puesto al servicio de la revolución. Bueno, claramente lo que hace García Oliver es defender claramente la centralización y la militarización de las milicias. En ese momento, en el momento en el que se pone en marcha la militarización, el año siguiente ya, el año 37, dice Magona, escribe, de momento no hay peligro de que se conviertan, dice, escribiendo a uno de sus camaradas del extranjero, de momento no hay peligro de que se conviertan, hablando de los anarquistas españoles, en engranajes de la rueda militar. Y luego ya veremos esto. Bueno, tercer aspecto sobre el que se discute bastante también en este momento, el tema de lo que es el reclutamiento. ¿Quién hace la guerra? No solamente se trata de una cuestión de centralización o no, del modelo de la organización, que es lo que se plantea con el tema de la militarización, sino que se plantea también el tema del reclutamiento. La respuesta inicial fue una respuesta bastante espontánea, además, bueno, lo que es un poco el discurso hegemónico dentro de lo que se puede llamar el movimiento de recuperación de la memoria histórica, un poco la épica, ¿no?, del antifranquismo. Siempre se habla de los milicianos, también de las milicianas, ¿no?, de voluntarios que se encuadran en diferentes milicias de diferentes partidos o sindicatos. Bueno, esta movilización fue muy fuerte, se habla de en torno a 100.000 personas movilizadas, pero si tenemos en cuenta que el ejército de la República, bueno, y el ejército franquista no se tanto, el ejército de la República llegó a movilizar en torno a 500.000 de jóvenes, bueno, pues como veis, la mayor parte de quienes al final estuvieron defendiendo la República no lo hicieron por voluntad propia, sino que mediante reclutamiento. Por lo tanto, eso ya claramente creó una serie de conflictos. ¿Y cómo se reacciona ante eso? Bueno, pues inicialmente el discurso sobre todo libertario era totalmente contrario, siempre lo había sido, al reclutamiento forzado, e incluso se defiende en un primer momento pues, la libertad de las personas para involucrarse o no en la defensa armada frente al golpe franquista, ¿no? Una de las declaraciones de Durruti, como sabéis, muere en noviembre del 36, pero bueno, había estado organizando las columnas que partieron primero desde Cataluña hacia Aragón, posteriormente fue a Madrid. Bueno, Durruti en unas declaraciones a prensa habla de que alguien, dice textualmente, ¿no?, al que quiere marchar a casa alegando que se va voluntario como voluntario vino, después de hacerle unas consideraciones le mando a casa a pie. Bueno, pero bueno, en cualquier caso ese era el espíritu, ¿no? Eso era lo que se defiende, también desde el mundo libertario, ¿no? Bueno, sin embargo, poco a poco la realidad es que la deserción se empieza a convertir claramente en un problema también en la retaguardia republicana. Por supuesto también la retaguardia franquista. Y no solamente la deserción, sino incluso también la automutilación. Pegarse un tiro en una pierna, pegarse un tiro en un pie, de manera que, bueno, pues es verdad que bueno, son estrategias que claramente nos están mostrando el horror que tenían ciertos jóvenes y el miedo que tenían ciertos jóvenes para ir a la guerra, ¿no? O sea, preferían herirse, luego que salir a un hospital, que arriesgarse a perder la vida en el frente. Y ante esa situación, pues el modelo de libre participación en la defensa antifascista también empieza a quedarse. Y incluso Cipriano Mera, que había sido también claramente defensor de esto, e incluso habla también en sus memorias de cómo había veces que había mandado también a gente a casa,
Dice, él, su experiencia en el combate, sobre todo en la sierra madrileña, empezaba a darme cuenta de que la autodisciplina era algo muy complejo y que en la guerra el instinto de conservación resultaba para los hombres algo superior al cumplimiento del deber. De manera que también, ya dentro del mundo más antimilitarista, se empieza a hablar claramente de la necesidad de disciplina dentro del ejército. Y bueno, García Oliver, en un discurso en la Academia de Formación de Oficiales del Ejército Popular, habla, dirigiéndose a quienes están preparándose para ser oficiales, dice: vosotros, oficiales del Ejército Popular, debéis observar una disciplina de hierro e imponerla a vuestros hombres, quienes, una vez incorporados a filas, tienen que dejar de ser vuestros camaradas para convertirse en engranajes de la máquina militar de nuestro ejército. Como veis, esas palabras de Emma Goldman diciendo que todavía tengo la esperanza o quiero pensar que nuestros camaradas no se están convirtiendo en una pieza más del engranaje militar. Bueno, pues García Oliver, cuando está dirigiéndose a los futuros oficiales, bueno, como veis, es algo también totalmente ajeno a la tradición militarista, ¿no? De esas primeras milicias en las que no había jerarquía, las jerarquías se votaban, en fin, bueno, pues ya la realidad de la guerra lo que impone es militarización e impone también un modelo de soldado que, por supuesto, yo aquí os estoy hablando sobre todo de las reflexiones que se hacen desde el mundo pacifista y antimilitarista. Ese tipo de reflexiones se dan mucho menos en culturas políticas que desde hace tiempos alababan bastante más, o por lo menos hablaban de una manera mucho más clara de la necesidad de la disciplina, ¿no? En el ámbito comunista, pues esto desde luego se discute bastante menos porque está bastante más interiorizado que bueno, pues hay que poner en marcha mecanismos, estructuras de poder disciplinario, ¿no? El proletariado, etc. Bueno, estoy yendo un poco rápido porque quiero que tengamos tiempo para hablar, para discutir. Hay más testimonios también, pero bueno, he preferido plantearos, lo que he preferido, sobre todo lo que quiero que plantearos es preguntas, ¿no? Y como os decía, que veáis un poco qué preguntas se hacían estas personas, sobre todo para que veamos qué es lo que estaba pasando, no para que veamos qué es lo que tenían que haber hecho. Eso creo que es absurdo. Bueno, al final, la cuarta de las transformaciones que se da es la de la gestión de la disidencia. ¿Qué se hace con los disidentes de la guerra? Y en ese sentido también yo creo que está habiendo ya investigaciones bastante buenas, y a las que para nada se puede englobar dentro del conjunto que se ha venido a llamar revisionismo, así, ¿no? Investigaciones como las de, sobre todo, de José Luis Ledesma, en el ámbito de la pena de muerte también Pedro Oliver, en fin, que de una manera que para nada pretenden equiparar los tipos de violencia que se ponen en marcha en una retaguardia y otra, que para nada están diciendo que todo el mundo hacía lo mismo, todo el mundo mataba a mucha gente. O sea, son estudios sobre la represión bastante, o sea, muy buenos, muy sólidos, y que sobre todo lo que hacen es intentar explicar cuál es la manera y cuantificar cómo se ponen en marcha esas dinámicas represivas. Lo que vienen a decirnos es que también llega a la retaguardia republicana la cultura de guerra, que estaba expandida cada vez más por Europa, ¿no? Desde 1900. Pedro Oliver, cuando habla de su estudio de la pena de muerte, nos habla precisamente de otro de los hitos legales de la Segunda República, y es la abolición de la pena de muerte durante los años de la República. Bueno, pues esa abolición de la pena de muerte, pues al final queda de papel mojado una vez que se pone en marcha la guerra. Se habla en torno a 40 o 50.000 personas fusiladas en la retaguardia republicana, bastante menos de las 140, 150.000 que hubo en el bando franquista.